Buenos días, me llamo Diego Fernando Tafur Máncula, soy estudiante del curso de Antropología del pregrado de Ingeniería Electrónica. Entonces, iniciando la tarea número 2, pues vamos a a definir inicialmente qué es el concepto de cultura. De acuerdo a la lectura realizada, la cultura es ese conjunto de costumbres, leyes, morales, creencias, eh, en fin, conocimientos, hábitos que adquiere el ser humano, pues de acuerdo pues a la sociedad, al entorno pues en donde vive. Los aspectos que nos entrega la lectura nos da de que la cultura se aprende, de que la cultura es obtenida, es un conocimiento que tiene el ser humano y que se expresa en sus costumbres basado en el aprendizaje y en los círculos culturales. Los individuos que están dentro de esa sociedad eh, adquieren unos sentimientos, unos juicios y unas actuaciones de acuerdo pues a ese entorno en donde viven. Ese conjunto de creencias es lo que modela pues el comportamiento pues a lo largo de la vida de estas personas. Eso es básicamente definir que la cultura se puede transferir a través de la observación, ya sea de manera consciente o inconsciente. Consciente, pues a través de la observación, de que la persona pues absorbe esas costumbres, las absorbe y las adopta a sí mismo, e inconscientemente cuando en una cultura pues se expresan eh, situaciones. Un ejemplo es tal cual, por ejemplo, en la costa caribe es muy común ver pues, de que las personas salgan afuera con unos baffles y pongan música a alto volumen y tomen trago, y pues para ellos eso es algo muy normal, cosa que por ejemplo no ocurriría en una ciudad como en Bogotá o en una ciudad pues, del centro del país. La cultura, otro aspecto es que la cultura es simbólica, es decir, se transmite a través de símbolos, de vestimentas, o costumbres, vestuario. Entonces, en eso se puede decir, por ejemplo, rasgos como las culturas vikingas. Es común asociar que los vikingos se visten con sombreros con cachos, aunque bueno, han habido estudios que dicen que no era así, pero por ejemplo es un elemento simbólico de esa cultura. Recordemos que el símbolo puede ser verbal o puede ser no verbal, ¿cierto? No. Entonces, les voy a poner un ejemplo ya que soy oficial de la Policía Nacional de grado de teniente. Por ejemplo, para nosotros una barra, por ejemplo, significa cierto grado, una estrella o un sol significa otro grado, cosa que hace parte, digamos, dentro de la cultura institucional, y son símbolos que representan una unidad de mando, de poder, bueno, de gerencial, de comandancia. Entonces, por eso los símbolos pueden ser lingüísticos, es decir, hablados, temas que sean, digamos, términos que sean utilizados por la cultura, o también puede ser no verbales, como lo son simbólicos de imágenes. La cultura también se comparte, es otro aspecto. La cultura se transmite en sociedad. Ese es el proceso que se llama de enculturación, en el cual digamos que se correlacionan todas las experiencias comunes de los individuos, y eso pues genera, digamos que ciertos comportamientos. Volvimos y lo vuelvo, expreso el ejemplo del pick-up en la zona caribe, en la que las personas convergen, disculpen, se reúnen, y pues esa es una tradición que se comparte de generación en generación, y es algo muy común, por ejemplo, en esta región del país. Entonces, esa opinión y esa creencia de que esa es la forma de disfrutar, pues es compartida entre ellos, aunque pues obviamente no es, digamos que aceptada en otras partes del país, pero es propia pues de esa región del país. La cultura tiene en cuenta también la naturaleza, ya que pues obviamente por cuestiones históricas, nosotros tenemos
tenemos relación obviamente con el entorno, con los animales, con los paisajes, con la biodiversidad. Entonces, esos hábitos y percepciones han moldeado la naturaleza humana en muchas direcciones. Generalmente ya la lectura misma nos dice que 2.6 millones de años atrás pues se tiene evidencia de que los seres humanos pues ya fueron creando herramientas que ayudaron a que se unificara varios individuos para la caza, otros para el desarrollo de la agricultura. Entonces todos esos fueron cambios culturales que obviamente afectaron la naturaleza del ser humano y que fueron dando, pues obviamente, como la misma lectura nos decía, que fueron dando posiciones de poder, de mando, políticas, incluso hasta religiosas, no más con la agricultura. Obviamente la cultura es transversal, es decir, que lo abarca todo, ya que hoy en día la cultura pues está dentro de sistemas integrados, está prácticamente en todo el mundo, pues digamos que se unifica, por ejemplo, como las herramientas tecnológicas. Entonces, eh, cuando un patrón cambia, obviamente los demás también se transforman. Un ejemplo muy claro es el uso de la BlackBerry. Anteriormente todo el mundo utilizaba BlackBerry y ese era, pues, digamos que la cultura general de comunicación era la BlackBerry. Ahora, hoy en día, hay otras aplicaciones más modernas, como es el WhatsApp, Telegram, bueno, diferentes aplicaciones que permiten, pues, tener mejores funcionalidades y que obviamente se fueron evolucionando. Entonces, eh, es claro decir que la cultura está integrada, ya que son muy pocas las culturas que están totalmente aisladas. Y ahora con los medios de comunicación nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, sin salir de aquí de Colombia, nosotros sabemos cómo se comporta la gente en Europa, cómo se comporta la gente en Estados Unidos, cómo se comporta la gente en África, porque obviamente a través de los medios de comunicación hemos logrado nosotros conocer cómo es otras culturas sin tener que pues, ir hasta esos lugares. Obviamente todos esos comportamientos culturales, ya lo dijimos, afectan, digamos, las actividades económicas, patrones sociales, conjunto de valores, ideas, costumbres religiosas, que también obviamente están integrados en características centrales o en valores fundamentales que obviamente integra cada cultura. La cultura puede ser adaptativa o inadaptativa. Entonces, obviamente esto va directamente con los comportamientos, ¿cierto? En lo cual hay que reconocer, por ejemplo, que nosotros con una cultura podemos evaluar otra, pero no significa que quizás eso que esté haciendo esa otra cultura esté mal, porque pues eso ha generado incluso guerras y de hecho hasta, si nos ponemos a dar un ejemplo como la Segunda Guerra Mundial, dio hasta el exterminio de muchas personas por, digamos que pensar diferente o por temas culturales. Entonces, ese proceso de cambio, ese proceso de conocer de los cambios que hay entre culturas, pues es lo que nosotros debemos conocer, pues de que esas características y que las inadaptativas, pues son aquellas, digamos que la cultura, una cultura como lo es el uso de los elementos electrónicos. Eso es, digamos que la cultura que ayuda a la globalización, pero obviamente también trae consecuencias negativas, como es la contaminación, ya por ejemplo de los dispositivos que son de silicios. Las bases evolutivas de la cultura humana pues hablamos de 2.6 millones de años atrás, ya estuvimos hablando de que obviamente nosotros compartimos algunos rasgos con los primates, ¿cierto? Y entre ellas son biológicas, como son la capacidad cerebral, como la capacidad de utilizar pues, los pulgares, la mano, ¿cierto? La evolución de la mano del ser humano. Y también obviamente está la parte social y cultural, que es la de reunirse, ¿cierto? La habilidad que tenemos los seres humanos para reunirnos y beneficiarnos para tener una experiencia exitosa. Entonces, en la lectura hablábamos de cómo hoy en día los estudios, digamos que biológicos,
y que tienen que ver algo con la antropología, digamos que en el animal, vemos como, digamos, los primates, muchos chimpancés, gorilas, tienen mayor éxito de caza al reunirse que incluso que los leones, que las hienas, los cocodrilos, porque obviamente están asociados. Entonces, esos son coincidencias que a través de la historia se puede ver que la fabricación de herramientas y de tácticas de caza pues ayudaron a que se beneficiaran los grupos y pudieran obviamente salir adelante a través de la cooperación, porque pues se ha descubierto que entre cooperar y compartir obviamente hay mucho más desarrollo humano. Entonces, eh, lo que se puede vislumbrar acá es de que la antropología obviamente busca estudiar las culturas y saber cómo se comporta cada una de sus culturas y digamos que obtener un beneficio en conocimientos para obviamente compartir esas costumbres que han llevado a que las culturas pues digamos que vayan evolucionando. Entonces, vemos que también existe la universalidad, la generalidad y la particularidad. Entonces, las culturas universales pues, son aquellas de que tienen los desarrollos, o sea, se ve todo el desarrollo de la cultura de manera universal. Por ejemplo, hablaba la lectura hablaba de que el seno de la familia, ¿cierto? Que casi todas las organizaciones humanas, por ejemplo, rechazan el matrimonio entre los mismos familiares, que eso es un incesto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pues por temas obviamente biológicos y culturales también está porque eso permite que las familias crezcan y se asocien, es decir, que no se quede todo en una misma familia, sino que, por ejemplo, un reino casaba generalmente con otro reino, por ejemplo, el reino inglés casaba al hijo con la hija del rey francés para fortalecer una alianza, digamos que hubiese una cooperación entre pueblos. Entonces, esos son conceptos universales. También tenemos los conceptos de la cultura, las generalidades, en las cuales se pueden compartir las mismas creencias, eh, digamos, y las costumbres a través prácticamente del préstamo, ¿cierto? Que hay algo en común, la cual puede surgir mediante la invención, por ejemplo, de algo que sea una invención, por ejemplo, la de los computadores. Eso es una invención, obviamente, de los países desarrollados, pero que a los países en vías de desarrollo, pues llega y digamos que esas invenciones se dan en la generalidad porque obviamente, si hay un avance en tecnología en un dispositivo electrónico, pues obviamente va a tener repercusión a nivel mundial en la mayoría de culturas, no en todas, porque pues hay algunas culturas que son muy particulares. Pero entonces, sin necesidad de que esa invención nos traiga directamente esa otra cultura donde fueron creados, por ejemplo, los computadores, que son creados muchos en la China, en Japón, que tienen culturas totalmente diferentes, por ejemplo, a la colombiana. Esos dispositivos sí llegan acá al país y hacen un cambio de transformación en todos los ámbitos como lo son laborales, de producción, militares, políticas, sociales, en un sinfín por eso hablamos de que la cultura es transversal. Y tenemos la particularidad, que es un tipo de cultura que se expresa en una característica y no está generalizado en toda una cultura. Entonces, por ejemplo, volvemos a hablar, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene gran cantidad Colombia es una sola cultura, el colombiano, ¿cierto? Y yo creo que un colombiano en cualquier parte del país entiende términos y entiende, digamos que, algunas costumbres, algunas situaciones, pero si usted vuelvo a poner el ejemplo de la costa, allá un significado de alguna cosa va a ser muy distinto a que sea en Bogotá, a que sea en Cali, a que sea en el Pacífico colombiano, a que sea en los llanos. Entonces, hay patrones culturales que son muy, muy, muy particulares y generalmente se dan por regiones
ahí hablaba de que no se trata de que sea una subcultura, o sea, no como una subcultura, sino como una particularidad, pues digamos que de una región pues colombiana o bueno, de cualquier cultura, de cualquier país. A través de esos estudios es que nosotros digamos que podemos comprender, eso los medios de comunicación han hecho un aporte muy importante para que nosotros podamos conocer cómo son las culturas pues de ciertas regiones, y digamos que cuando visitemos esas regiones, no haciendo estudios antropológicos ni nada, sino como personas podamos entender de que hay diferencias y que esas diferencias pues tienen que ser aceptadas como sociedad porque pues hacen parte sean aceptadas mas no compartidas, ¿no? Pues eso nos permite a nosotros digamos conocer y saber y poder digamos que ser tolerantes, y obviamente eso apoya muchas situaciones como lo son al haber tolerancia pues no hay violencia. Bueno, hay unos diferentes niveles de cultura. Está la cultura nacional, que son todas sus costumbres, patrones, ahorita lo hablábamos. El colombiano, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde la región pacífica hasta los llanos, es el mismo y comparte ciertas creencias y ciertas costumbres. La cultura internacional, pues es muy parecido a lo que ahorita hablábamos de la generalidad, de que son culturas que se extienden más allá de sus fronteras. eh, Esto hablamos, por ejemplo, de música, por ejemplo, el rock. El rock es una cultura internacional, porque si bien es cierto, no es quedado aquí en Colombia como tal, o sea, originario, porque sí hay bandas que exponen música rock acá en Colombia, pues también fue creado por en Inglaterra y se ha expandido a nivel mundial y ha hecho pues de que esa cultura sea asumida incluso por algunas personas acá en Colombia. Por poner un ejemplo, el rock, porque hay muchísimos otros ejemplos que no sean la música, como lo es el fútbol, como lo es sí, diferentes, el deporte, el teatro, etcétera, cualquier, digamos que comportamiento o que actividad que reúna personas. Y las subculturas pues son diferentes patrones y tradiciones basadas en símbolos que están asociadas pues a un grupo particular de la sociedad compleja. Entonces aquí hablamos por ejemplo de lo que yo le comentaba. Yo tuve la oportunidad personal de haber sido comandante de un pueblo que se llama Río Sucio Caldas, en donde converge pues la sociedad, digamos que común, ¿cierto? Con 4 resguardos indígenas, que cada resguardo incluso tiene su propia eh, cultura, pero que todas, o sea, es un claro ejemplo, porque a través de ese ejemplo, pues, digamos que uno a través de la observación, ¿cierto? Sin hacer ningún tipo de estudio, uno puede observar y ver que cada quien tiene su tradición, su cultura, y esto pues obviamente ve que hay unas que son generales, como por ejemplo el catolicismo, ¿cierto? Están todos los 4 resguardos, pero también tienen sus propias creencias y sus propias costumbres para rezar, para, digamos, hacer sus rituales que van hacia por ejemplo, la diosa madre tierra, el dios el sol, y que agradecen y hacen esos rituales en compañía incluso de la religión católica. Entonces, todo eso se converge en la cultura, ¿cierto? Y digamos que ese municipio es un municipio donde se puede ver, digamos que todo ese intercambio cultural. Una de las formas de ese intercambio cultural es la difusión, es el préstamo de rasgos entre las culturas. Entonces, eso se ha realizado a lo largo de la historia entre las culturas, porque nunca, pues son muy poquitas las culturas que están totalmente aisladas. Ya tienen que ser por allá nativos que sean, leí hace poco unos nativos que son caníbales y que en una isla, y que por allá pues obviamente solo existen ellos. Hay otros como por ejemplo Corea del Norte, que son países que han estado pues digamos que aislados del mundo pues ya por temas políticos, ¿cierto? Esa difusión, que es un primer mecanismo de intercambio cultural, puede ser directa, es decir, cuando las dos culturas dos o más culturas están
comerciando, se casan, incluso cuando hay guerras entre ellas, porque entre las mismas guerras, pues existen temas tan sensibles como lo son la violación, ¿cierto? Pues de que mujeres son violadas y tienen hijos de soldados o de combatientes que son de otra cultura, o también porque muchas veces dentro de ese mismo proceso de la guerra aprenden a digamos, o se enamora de alguien, por ejemplo, un ruso enamorándose de una ucraniana actualmente en el conflicto. Entonces, por eso es ese intercambio cultural que es directo. Está también la difusión forzada, que es cuando una cultura impone las costumbres al grupo dominante. Pues este también el caso de Ucrania, la cual Rusia, por ejemplo, es un ejemplo, en Ucrania pueden ya haber costumbres o ya culturas rusas impuestas pues obviamente a través de la guerra. Y está la difusión indirecta, entonces en la que generalmente hay tres actores, está el actor A, el actor B, el actor C, entonces ya sabemos que el actor A y el C tienen un contacto directo, generalmente porque hay uno que está en medio de ellos los dos y que permite ese intercambio, que en la mayoría de casos son digamos que comparten fronteras. Entonces, la aculturación también es un segundo mecanismo de cambio cultural, que es el intercambio de características que tienen entre los grupos que tienen contacto continuo de primera mano. Entonces, un ejemplo que yo veo muy viable para esto es el caso de la frontera entre Estados Unidos y México. Vemos que son dos culturas totalmente diferentes, pero que obviamente comparten permanentemente, digamos que costumbres y situaciones que permite ese intercambio cultural. Otro mecanismo de intercambio cultural es la invención independiente, pues que ya ahorita lo hablamos, es uno como invenciones que tiene en una cultura se tienen y que son transmitidas a otra cultura. Ahorita lo hablamos, por ejemplo el computador, por ejemplo el celular, los elementos electrónicos. Yo creo que ese es uno de los mayores ejemplos, ¿cierto? Es uno de los mejores ejemplos, perdón, para poder definir esta invención independiente. Entonces, es creado en Asia, generalmente ahora los dispositivos electrónicos generalmente son casi todos en la China o en los países que están muy cerca de ella, y todas esas invenciones que hacen allá son traídas acá, por ejemplo, a Colombia, y eso nos cambia a nosotros, o sea, una transformación cultural en nosotros que obviamente, obviamente se siente nomás en temas sociales, en temas, por ejemplo, del trabajo. Ya no hace el trabajo 5 o 10 personas, sino un computador hace el trabajo. Entonces eso modifica pues la cultura y las costumbres hasta laborales acá en el país. Bueno, la globalización es todos esos procesos que abarcan esa difusión y esa aculturación, ¿cierto? Que obviamente promueven el cambio del mundo a través de, principalmente lo veo en los medios de comunicación, que son los que obviamente transmiten toda esa información que permite vincular mucho a las culturas. No solamente es un medio de comunicación, también está el transporte, también está la política, también está el turismo, también está las redes de datos, bueno, un sinfín de factores que hacen que el mundo esté globalizado. Los conflictos bélicos también, los pactos internacionales, las religiones, que es también obviamente pues tienen su impacto en las sociedades. Entonces ya esa comunicación a larga distancia, como lo son pues las llamadas, como lo es el WhatsApp, como las redes sociales, lo que son diferentes medios de comunicación, pues han permitido esa transferencia de información intercultural, un mecanismo de intercambio cultural entre todo el mundo. Entonces, es muy importante saber que la globalización permite que, por ejemplo, una persona que vaya a Estados Unidos, voy a poner un ejemplo acá en Colombia, por muchos factores, por ejemplo, la Policía Nacional tiene conflictos en la comunicación con los ciudadanos, ¿cierto?
por diferentes motivos. Y entonces acá una persona puede tener una respuesta negativa hacia un policía durante un requerimiento, pero por ejemplo una persona globalizada vaya a Estados Unidos sabe muy bien que un policía en Estados Unidos es diferente y que su actuar va a ser diferente y que obviamente va a tener, digamos, que un control mucho mayor sobre la persona. Entonces esa globalización permite de que los individuos se puedan adaptar a las nuevas situaciones en las cuales pues se vayan a enfrentar. Entonces, de esta manera nosotros definimos la cultura, cuáles son los aspectos que la componen, los mecanismos de intercambio cultural, la imposición de proyectos de desarrollo, pues ahorita digamos expuse el ejemplo de los avances tecnológicos, ¿cierto? Cómo cambia la sociedad, porque obviamente ya cada vez los trabajadores tienen que estar mayormente capacitados, ¿cierto? La oferta laboral es cada vez más exigente, la demanda y la oferta tiene que ser para profesionales más exigentes. La promoción de las creencias religiosas generan cambios, obviamente, en la globalización. Esto lo hemos visto anteriormente. Digamos que se tenía mucho miedo a las creencias que imponían, por ejemplo, la Iglesia Católica referente al conocimiento, y hoy en día digamos que con todos los avances, con todo el nuevo conocimiento que ha adquirido la humanidad, digamos que ha permitido que las creencias se mantengan, pero que obviamente también se comparta la ciencia como todo ese conjunto de conocimientos que permiten dar explicaciones al mundo. Entonces, pero hoy en día todavía persisten culturas en las cuales, pues, digamos que tienen costumbres que van en contra de los derechos humanos, que van en contra de los derechos ambientales, de los derechos de los animales. Ejemplo muy claro, por ejemplo, derechos humanos cuando las mujeres les extirpan el clítoris o les cosen la vagina para que no tengan deseos sexuales. Los hombres que nos hacen la circuncisión, disculpe. Tenemos los efectos también de los derechos contra el medio ambiente, ahorita lo hablábamos, los componentes electrónicos, en sí todo lo que sea del silicio, del germanio, obviamente va a causar una contaminación, que obviamente eso cada país busca regularlo y busca, digamos que con las baterías y con todos los residuos electrónicos pues se puedan reutilizar para no contaminar, pero sin embargo existe la contaminación. Los derechos contra los animales, entonces vemos culturas. Hace poco en el Espinal, Tolima, vimos cómo se cayó unas gradas. De hecho, ese día yo estaba en el Espinal en vacaciones y escuché y vi, digamos, que el impacto tan mediático que tuvo en el municipio. Y vemos cómo esa actividad cultural se realizaba a través de unos golpes que les daban a un pobre animal, a un pobre toro. Y esto es cultural, pero eso afecta los derechos del, del, del afectan los derechos de los animales. Entonces, en el ejemplo, con el contexto colombiano actual que implique riesgo para la supervivencia de la cultura, yo veo, por ejemplo, la experiencia que tuve con allá en Río Sucio, Caldas, con los resguardos indígenas, pues de que si bien es cierto, ellos tienen sus costumbres, han sido modificadas a través de la historia porque ya ellos no están tan compenetrados en su cultura, sino que han recibido los cambios pues, de la globalización, como lo son incluso los indígenas con los que yo pude compartir. Ellos utilizan computadores, utilizan celulares. De hecho, un señor representante de la Cámara allá era uno de los que decía de que tuve la oportunidad de conocer allá, decía que tocaba darle internet a esas comunidades indígenas, que tocaba traer todos estos dispositivos que permitieran el estudio y la ampliación de la educación. Además también de que tienen sus médicos tradicionales, pues también el Estado, pues no en gran proporción, pero sí haya llegado al Estado con su oferta de salud pública, porque lo vi, soy testigo de eso, de que allá llegaba el médico, esas brigadas que hacen de medicina. Entonces vemos cómo se ha puesto en riesgo y se ha modificado pues la cultura. De ese ejemplo pues que tuve mi experiencia
personal como comandante de estación, como líder de una unidad policial, en las cuales uno puede conocer muchas culturas aquí en el país y muy seguramente más adelante la podré conocer fuera del país, pero esos son unos claros ejemplos. Entonces, de esta manera, señor tutor, doy cumplimiento a la tarea, agradezco de verdad todo este estudio, pues de que no esperaba ver una ingeniería electrónica, me apasiona el tema de la tecnología, pero que es muy importante para el desarrollo de nosotros como personas y me ha hecho pensar mucho en que quizás uno lo nota, es inconsciente, uno inconscientemente nota los cambios, ¿cierto? Pero que ya digamos que con esta lectura permite que uno pueda tener un mayor grado de comprensión de todas esas habilidades. Muchas gracias.